Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre completo, Ana, por sí, favor? Ana Villanueva Hernández, ¿Su grado de estudios? licenciatura con especialidad en pruebas psicométricas. Sí, Bueno, licenciada, buenas tardes antes que buenas nada. tardes. ¿Cuál es su rol en esta institución? Pues la coordinadora responsable del área de recursos humanos. ¿Cómo fue que ingresó a la empresa? ¿Cómo ingresé? Pues por proceso de reclutamiento normal, postularon la vacante, entré como becaria un tiempo, luego me pasaron como reclutadora así, digamos, de base y después ya me quedé como la encargada de las actividades del área. ¿Cuánta experiencia tiene como reclutador? 2 años ya. 2 años. Uh-huh. ¿Y qué tal le ha parecido el trabajo? En general o así si En me general. gusta, pues es un trabajo para nosotros que somos psicólogos, pues es gratificante porque si aplicas bastantes conocimientos de la carrera, dependiendo del área en la que te quieras dedicar, pero sí los aplicas, sobre todo en la psicometría y mucho pues en el análisis a nivel laboral, las áreas que a nivel económico pues estando en un lugar bien posicionado puedes llegar a generar buenos ingresos también. ¿Qué información preliminar debe tener un reclutador antes de empezar a buscar candidatos para determinados puestos? ¿Qué información preliminar? Bueno, si algunas empresas te dan el perfil del puesto, y otras empresas simplemente te dan las características de lo que la persona que va a cubrir esa vacante requieren, tales como de personalidad, actividades técnicas, grado de estudios, experiencia, etcétera. ¿La selección de personal le ayuda a ver cómo va a ser su rendimiento más adelante? La selección, sí ayuda. Digo, no puedes tener la certeza al 100% de que esa persona necesariamente va a ser totalmente productivo, pero sí puedes tener ciertas nociones importantes de cómo se va a desempeñar la persona en el puesto. ¿Cuál es el proceso completo de reclutamiento? El que se lleva en esta empresa, con la postulación de la vacante por bolsas de empleo, como CC, Boomerang, Zona Jobs, la bolsa de trabajo de la delegación. Entrevista, bueno, primero una llamada telefónica para citar a entrevista donde ya aplicas algún sondeo del candidato si es necesario para no perder el tiempo y llamarlo a entrevista si está muy alejado del perfil. Primera entrevista, primer filtro, donde identificas aptitudes, experiencia, debilidades, fortalezas, más o menos si la haces por competencias o la haces cerrada o abierta, dependiendo del tipo de entrevista que te guste aplicar. Después el análisis de su psicometría y una segunda entrevista laboral con el director o algún gerente de la empresa para seleccionar. Okay. ¿El tipo de reclutamiento es externo, interno o mixto? Es mixto. Sí, porque generalmente traemos gente gracias a un proceso externo de reclutamiento, pero también a veces puede ser interno también. ¿Este tipo de reclutamiento son iguales? ¿Se buscan los mismos perfiles o cuál es la diferencia? En realidad sí, son los mismos perfiles. No, yo no modifico mucho si es interno, es las mismas características. Okay. ¿Por qué es importante para la empresa utilizar este tipo de reclutamiento? El mixto. ¿El mixto? Bueno, pues porque nuestra vacante maneja un tipo de perfil que no se cierra afortunadamente a algunas características, digamos, muy selectivas de puesto. O sea, en las ventas puedes encontrarte personas de todas las escolaridades, rangos de edades muy amplios, siempre y cuando tengan ciertas características que los ayuden a desenvolverse en la área de ventas. Pero por eso es que podemos darnos el lujo de decir, puede ser externo, pero si viene una persona de manera interna que sirva, o sea, también lo puedes dejar así. Okay. ¿Cómo afecta o mejora el desempeño de los empleados la implementación de nuevas tecnologías? ¿Cómo cuáles tecnologías a qué te refieres?
por ejemplo, cuando ahorita que están con los celulares y todo eso y que se los retiran. Bueno, pues yo creo que siempre ha sido un factor es una arma de dos filos porque es un factor de distracción, así como también de esparcimiento, en la medida de que la persona también se lleva muchas horas de jornada laboral y ya se encuentra por poco harto, también a veces puede funcionar o fungir como una herramienta de desahogo ante la jornada laboral, siempre y cuando no sea abusivo. Okay. Dentro de su punto de vista, ¿cómo considera el clima organizacional de la empresa? No, pues en la actualidad creo que yo lo calificaría a un nivel medio. Por ejemplo, tiene fortalezas el clima laboral, en el sentido de que no es un ambiente por demás selectivo, pesado o que predominen personalidades demasiado déspotas. Sin embargo, la competitividad que a veces se rige entre equipos a veces es fuerte, pero yo no la he notado como una competitividad como que afecte, que ya no sea sana. Creo que no, a grandes rasgos no lo he notado así, pero creo que a nivel clima laboral que infiere muchos otros temas, que es como cómo están los equipos, el bienestar de los equipos, el liderazgo de los gerentes y las personas que tienen a cargo personas. No todas esas áreas están en óptimas condiciones, se pueden mejorar. ¿Qué es lo que refleja en sí el clima organizacional? En esta empresa, sí. Específicamente, pues sí, le comentaba, ¿qué refleja el clima organizacional dentro de la empresa? ¿Qué refleja? Yo creo que en la actualidad refleja tranquilidad y a momentos compañerismo. Refleja en algunos casos, y depende del equipo, apoyo de los superiores, y en otras, y en las debilidades del clima organizacional a veces puede reflejar cierta desconfianza. Es lo que he notado en algunas personas de nuevo ingreso que suelen ya no volver. ¿Cómo afecta el deterioro del clima organizacional la producción de la empresa? Pues bastante, en el sentido de que si el clima organizacional como son ventas, y las ventas están muy ligadas, sobre todo en este tipo de perfiles donde son comisionistas y el sueldo base pues no, es inexistente. Yo creo que la estabilidad emocional de los ejecutivos para con su equipo, los gerentes, pues eso hace que su productividad aumente o descienda dependiendo cuál sea el estatus de cada ejecutivo. Ok. ¿Qué acciones se toman en caso de que se dé una problemática entre el personal? Pues depende totalmente cuál sea la circunstancia, pero pues por eso cada área tiene un gerente designado, que son los líderes del área que están encargados de visualizar qué tipo de conflictos suelen suceder entre sus ejecutivos, y ahí se toma la decisión. Si es una persona que simplemente es problemática, que no da muy buenos resultados, pues se evalúa qué tanto depende o de qué tanto sirve que realmente esa persona continúe en el equipo, o si es productivo pero es meramente una temática que se puede resolver, toman acciones para que la persona se pueda seguir sintiendo de manera adecuada y seguir produciendo, etcétera. ¿Qué actividades se desarrollan para fomentar un buen clima organizacional? Pues a veces depende también de cada gerencia, pero aquí yo he podido percatarme de que los subgerentes suelen hacer dinámicas para integración, a veces fuera de los horarios laborales, los fines de semana, comen generalmente juntos algunos equipos, y pues algunas veces también hacen ciertas competencias de manera recreativa para incrementar la productividad, pero con premios, ese tipo de cosas. ¿Cómo es la convivencia diaria de usted como encargada de esta área con el resto del personal? La convivencia, creo que cuando estás empezando a trabajar en esta área te percatas de que tienes que ser reservada, que de recursos humanos tiene que ser un área que refleje confianza en que puede o va a hacer todo lo posible por ayudarte en una problemática, pero que también entiendan
que no hay una amistad directa, o que no, pues, un tipo de puesto con el cual puedas hacer mucha amistad. ¿Qué características considera debe poseer un buen líder? Un buen líder. Bueno, yo creo que la capacidad de demostrar con el ejemplo, delegar responsabilidades. Un líder que no sabe delegar y que quiere hacer todo por sí mismo, pues va a terminar desgastándose y desgastando al equipo. La capacidad de escuchar al otro, la capacidad de aplicar las normas cuando es necesario, sin favoritismos y sin ese tipo de elementos subjetivos que hacen que no puedas aplicar las normas, y básicamente es eso. ¿Cuál es la situación más retadora a la que se ha enfrentado en su labor en esta empresa? Más retadora, bueno, a mí particularmente me implica un poco de estrés, tal vez bastante, el tener que estar a cargo de ciertos elementos administrativos de los cuales dependen los pagos de casi todos los ejecutivos. Para mí lo más estresante es saber que depende de cierto control mío con respecto a sus recibos, cómo comprueban sus ingresos, y que si eso no está en orden, pues los pagos pueden sufrir como conflictos. A mí eso pues sí me ha estresado bastante, ¿no? Tienes que armarte de organización o de apoyo de otra persona para que salga. ¿Cómo le ayuda el hecho de ser psicóloga? A esta. ¿Tienes hojas de citas? Para las citas. ¿Cómo le ayuda el hecho de ser psicóloga? Para el ¿A este desarrollo de su conflicto? trabajo? Sí, O en general. en general. Pues te ayuda como de entrada a ser un poco más tolerante con la diferencia de personalidades, con el ponerte en el lugar del otro, el aplicar la empatía, el aplicar la escucha activa para entender los conflictos de las personas que trabajan en esta empresa, y también el aplicar como tampoco, ¿qué será? Comprometerse de más en los conflictos también de los ejecutivos, porque finalmente tú tienes un papel y tú trabajas para la empresa, y aunque eres un apoyo le sigues respondiendo a la empresa, ¿no? Desafortunadamente. ¿Cuáles cree que son las habilidades y aptitudes que necesita como psicólogo organizacional? Yo creo que debes de tener paciencia, en el sentido de que como se comparte una labor administrativa, el papel es pesado y no es precisamente lo más estimulante que puede existir, y no siempre vas a estar aplicando todos los conceptos de la carrera, y no vas a estar en campo, a menos que seas reclutador de campo, pues es de estar en una oficina, ¿no? Tienes que tener la capacidad de traspasar como todo lo que se te enseñó a nivel sondeo que te gusta clínico, y poder aplicarlo en una entrevista laboral también, ¿no? Hasta cierto punto, yo creo que esas serían ciertas características. En lo personal, ¿cómo considera la organización de la empresa? La organización, pues yo creo que le falta, ¿no? Le falta bastante todavía. Creo que están por buen camino, pero no hay departamentos asignados que tengan mucha estructura. El departamento de recursos humanos, por ejemplo, lo conformo yo y ya en la actualidad, y eso eso no tiene mucha lógica, siendo 78, 80 ejecutivos los que estamos actualmente. Entonces, a pesar de que hay siempre una rotación de personal considerable, pues siempre resulta algo riesgoso el dejar todas las necesidades de recursos humanos en una sola persona. No. Finalmente, si estuviera en sus manos, ¿qué eliminaría o implementaría en el proceso de reclutamiento y selección? Si estuviera en mis manos, pues probablemente agregaría un poco más de psicometría, pero por otro lado entiendo que por el tipo de vacante que nosotros reclutamos, pues la psicometría significa tener que invertir, ya sea en un sistema virtual, ya sea alguna plataforma como Psicosoft, PsicoWin, en donde ya está toda la batería, le das la liga al candidato y que le aplique la psicometría y ya la evalúe
el programa, pero eso cuesta bastante, ¿no? O sea, es una inversión para mí, yo sí la haría, yo sí creo que sí la propuse en su momento, pero pues no todas las empresas les sirve, ¿no? Entonces, yo creo que sería esa, pero pues ya depende cada empresa su eso. Bueno, licenciada, por mi parte sería todo. Le agradezco su tiempo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.